Pregúntale a cualquier hombre qué es lo que más temen las mujeres y escucharás lo mismo: traición, rechazo, abandono y tal vez soledad. Pero esos son solo síntomas del miedo principal que ellas no admiten, ni siquiera a sí mismas. Es algo mucho más profundo. Hoy vas a descubrir qué es, y te prometo que después de este video verás las relaciones con otros ojos. Si eres nuevo en Psicología Consciente, suscríbete al canal y quédate hasta el final del video. Y de paso, dale like, comparte y disfruta del contenido. Hermano, te voy a contar algo que me tomó años entender. Durante décadas, creí que las mujeres pensaban como nosotros, que sus miedos eran nuestros miedos, que querían lo mismo que queremos nosotros. Y esa creencia casi me destruye en cada relación que tuve. Escúchame bien, el mayor error que puede cometer un hombre es proyectar su propia psicología en una mujer. Nosotros tememos el fracaso, la debilidad, que nos falten al respeto. Nuestro peor miedo es que otro hombre más fuerte nos humille o nos reemplace. Eso es lo que nos quita el sueño. Pero para ellas, hermano, el juego es completamente diferente. Y aquí viene la parte que va a cambiar tu manera de ver las cosas para siempre. Cuando un hombre es traicionado, su mundo colapsa por la humillación, por la pérdida de respeto, por el golpe a su ego y su honor. Es un dolor brutal, sí, pero es el dolor del orgullo herido. Cuando una mujer es traicionada, la herida es distinta. No es solo el dolor de la traición, es el mensaje que recibe. Ya no eres valiosa. Te están reemplazando. Te has vuelto obsoleta. Esa es la puñalada real. ¿Ves la diferencia? Para nosotros la traición es una afrenta. Para ellas es una sentencia de muerte social. Ahora déjame llevarte más profundo. Durante miles de años, la supervivencia de un hombre dependía de su fuerza, su honor, su capacidad de proteger y proveer. Si era débil, podía morir de hambre, ser conquistado o esclavizado. Pero una mujer, incluso si era débil, podía sobrevivir si lograba asegurar la protección del hombre más fuerte disponible. Esa realidad brutal se grabó en la psicología femenina durante milenios, y aunque vivimos en el siglo XXI, esa programación ancestral sigue ahí funcionando en segundo plano. Por eso luchan más por la atención que por la verdad. Por eso la validación les importa más que la lógica. Por eso el miedo a ser reemplazadas las corta tan profundo. Maquiavelo entendía esto cuando escribía sobre el poder y la naturaleza humana. Sabía que cada persona actúa movida por sus miedos más profundos y que si quieres entender a alguien, tienes que entender qué es lo que realmente lo aterroriza. Y aquí está la verdad que la mayoría de hombres nunca descubrirá. El miedo secreto de las mujeres no es la soledad, no es el abandono, no es ni siquiera la traición. Su miedo más profundo es volverse irrelevantes, invisibles, olvidadas. Piénsalo por un momento. Cuando una mujer de 35 años ve a su hombre mirando a una de 25, no está sintiendo celos normales, está sintiendo el terror primitivo de estar siendo evaluada y encontrada deficiente, de estar perdiendo la carrera contra el tiempo. Cuando prueba tu paciencia, cuando te presiona, cuando parece crear drama de la nada, no lo está haciendo por malicia, lo está haciendo porque su biología le está gritando: ¿es este hombre lo suficientemente fuerte para mantenerte relevante o te va a dejar atrás cuando algo mejor aparezca? Cada prueba, cada desafío, cada momento de aparente irracionalidad es su sistema interno preguntando: ¿puedo confiar mi futuro a este hombre o me estoy engañando? Y aquí viene lo que más duele. La mayoría de hombres fallan estas pruebas
porque ni siquiera entienden que las están tomando. Piensan que están siendo atacados, cuando en realidad están siendo evaluados. La diferencia es brutal, hermano. Si lo ves como un ataque, respondes con ira o defensa. Si lo ves como una evaluación, respondes con fuerza tranquila y control. ¿Sabes qué pasa cuando un hombre finalmente entiende esto? Deja de tomarse personalmente el comportamiento femenino. Deja de enojarse por cosas que son simplemente naturaleza en acción. Y más importante, empieza a responder de maneras que realmente funcionan. Porque una vez que entiendes que su miedo no es la traición, sino la irrelevancia, todo cambia. Sus necesidades de validación constante ya no te irritan, las entiendes. Su tendencia a probar tu fuerza ya no te frustra, la anticipas. Su impulso hacia la seguridad ya no te sorprende, lo respetas. Y cuando un hombre empieza a operar desde esta comprensión profunda, en lugar de su propia proyección masculina, se convierte en algo muy poderoso. Se convierte en un hombre que realmente entiende a las mujeres. Mira, si este contenido te está abriendo los ojos de una manera que nunca habías experimentado, sientes que finalmente alguien te está diciendo la verdad sobre cómo funcionan realmente las cosas, entonces te pido que consideres hacerte miembro del canal. No es solo por el apoyo, aunque lo aprecio enormemente, es porque este tipo de conocimiento, estas verdades que la sociedad prefiere ocultar, necesitan hombres comprometidos que las valoren y las protejan. Los miembros del canal no solo reciben contenido exclusivo, se convierten en parte de una hermandad de hombres que han decidido ver la realidad tal como es, no como nos dijeron que debería ser. Pero esto es solo el principio, hermano, porque ahora que sabes cuál es el miedo real, necesitas entender por qué es tan poderoso y por qué se vuelve más intenso con cada año que pasa. El reloj está corriendo y en el siguiente capítulo vas a descubrir exactamente qué significa eso y por qué cambia todo. Hermano, siéntate y presta atención, porque lo que te voy a explicar ahora va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el comportamiento de las mujeres y, más importante, va a explicarte por qué actúan de maneras que a nosotros nos parecen contradictorias o hasta irracionales. ¿Has escuchado esa frase del reloj biológico? La mayoría de hombres cree que se trata solo de fertilidad, de si puede o no tener hijos después de cierta edad. Pero eso es apenas la superficie, hermano. La verdad es mucho más brutal y explica todo lo que has visto, pero no habías entendido. Déjame pintarte el panorama real. Un hombre puede estar quebrado a los 20, luchando a los 30, pero si construye riqueza, poder y propósito, a los 40 puede tener más respeto y atracción que nunca en su vida. Su valor se acumula con el tiempo. Es como un buen whisky. Mejora con los años, si sabes lo que estás haciendo. Pero una mujer, hermano, su valor en el mercado sexual viene cargado desde el principio. Juventud, belleza, fertilidad le dan un poder inmenso en sus primeros años. Pero ese poder tiene fecha de vencimiento, y aquí está la parte que duele. Ella lo sabe. Puede que no lo admita, puede que se distraiga con frases motivadoras de redes sociales o con logros profesionales, pero en el fondo, cada mujer siente la presión de ese reloj corriendo, y eso la aterroriza, porque el miedo de las mujeres no es envejecer, su miedo es desaparecer, es volverse invisible para los hombres, para la sociedad, hasta para ella misma. Por eso ves mujeres de 35 congelando óvulos, no porque quieran hijos ahora mismo, sino porque la alarma biológica de la relevancia ha comenzado a sonar y buscan extender esa ventana desesperadamente para no caer en la irrelevancia. Ese día
En la cafetería, bajo el sol de la tarde que se filtraba entre el vapor del café, Carlos, un empresario de 35 años, escuchaba a sus amigos Javier y Miguel. Las quejas sobre mujeres irracionales y la traición resonaban, encapsulando una profunda incomprensión. Javier lamentaba el abandono. Miguel se exasperaba por la percibida deslealtad. Ambos proyectaban sus propias heridas, creyendo que el miedo principal femenino era la traición o el abandono. Pero Carlos, que había estado inmerso en una búsqueda personal de respuestas en psicología consciente, sentía una disonancia creciente. Había una pieza que no encajaba, una explicación más profunda que se les escapaba. La frustración era palpable, no solo por las experiencias pasadas, sino por la incapacidad de comprender la raíz de esos comportamientos, generando un ciclo de impotencia y defensa. Más tarde esa noche, en el santuario íntimo de su estudio, rodeado de volúmenes antiguos, un ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo permanecía abierto sobre su escritorio. La luz tenue de su lámpara iluminaba su rostro serio y pensativo. En ese silencio, Carlos reflexionó sobre sus propias relaciones y los patrones observados. Desmintió la narrativa común, la traición, el rechazo, el abandono, no eran el miedo principal de la mujer. Desde la perspectiva que aquí compartimos, en psicología consciente, el verdadero miedo secreto, femenino, no es a ser engañada o dejada, sino a volverse irrelevante, invisible, a ser olvidada, a perder su valor percibido. Este no es un capricho moderno, sino una programación ancestral. Maquiavelo nos enseñó a ver la realidad desnuda, sin sentimentalismos, y esta verdad resuena con una fuerza primordial en el subconsciente femenino. Su supervivencia dependió históricamente de su capacidad para asegurar la protección del hombre más fuerte disponible. Perder ese valor era perder la protección, era la condena a la irrelevancia. La intriga de Carlos no era solo intelectual, era visceral, una revelación que prometía desvelar los verdaderos motores de la conducta femenina, un cambio de paradigma que iba más allá del lamento, buscando una raíz, una lógica, un principio rector que pudiera dar sentido a todo. Desde esta nueva comprensión que nos brinda psicología consciente, la lente, a través de la cual observamos el comportamiento femenino, adquiere una claridad inquietante. La irrelevancia, la invisibilidad, la pérdida de valor percibido. Este es el epicentro de un temor que se proyecta en múltiples facetas de la vida de una mujer. No es una mera abstracción, es una preocupación visceral, un temor a la obsolescencia que tiene raíces profundas en la biología y la historia evolutiva. Las investigaciones en psicología social y del envejecimiento demuestran que las mujeres enfrentan una presión social considerablemente mayor que los hombres en relación con la edad y la apariencia física, factores que históricamente han estado vinculados a su valor de mercado reproductivo. Podemos visualizarlo a través de montajes rápidos que cruzan nuestra pantalla mental, mujeres en redes sociales, cuidadosamente curando sus perfiles, buscando la validación a través de likes y comentarios, mujeres celebrando su cumpleaños número 35 con una sonrisa forzada que apenas oculta una ansiedad subyacente, la sensación de que el tiempo se agota, mujeres en eventos corporativos, luchando por la visibilidad y el reconocimiento en un mundo que a menudo valora la juventud y la novedad. Estas imágenes se entrelazan con la implacable visualización de relojes de arena que vierten sus últimos granos
y calendarios que pasan las páginas a una velocidad vertiginosa, símbolos del inexorable paso del tiempo. Carlos, desde la distancia de su nueva perspectiva, observa estas escenas, pero ahora no con juicio, sino con una comprensión matizada de la presión subyacente que las impulsa. Lo que aquí se denomina reloj biológico trasciende la mera capacidad reproductiva. Es una metáfora de la disminución del valor percibido de una mujer en un mercado reproductivo implacable. En un nivel ancestral, el valor de una mujer estaba intrínsecamente ligado a su fertilidad, su juventud, su belleza y su capacidad para asegurar una descendencia sana. Con la edad, estas características, percibidas como ventajosas, disminuyen y con ellas la oferta que una mujer puede presentar en la búsqueda de un compañero protector y proveedor. Estudios transculturales y longitudinales han observado cómo el acceso a recursos y la posición social de la mujer a menudo se correlacionaban con su juventud y fertilidad. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se busca validación constante a través de likes, comentarios y una imagen curada. Esta búsqueda incesante de atención y afirmación puede interpretarse como una adaptación moderna de la necesidad ancestral de confirmar la propia relevancia y visibilidad, un mecanismo para contrarrestar el temor subyacente a ser olvidada, a desaparecer. Las escenas de mujeres buscando validación en redes sociales no son actos vanidosos aislados, son manifestaciones de este miedo primitivo a la irrelevancia. La validación externa se convierte en un intento de reafirmar un valor que la biología y la sociedad, en su implacable tic-tac, amenazan con erosionar. Luchan por su posición, por su atractivo, por su capacidad de ser elegidas, conectando esto directamente con el imperativo ancestral de supervivencia, la hipergamia, la tendencia a buscar parejas de mayor estatus o recursos que uno mismo, se entiende no como una avaricia superficial, sino como una estrategia inconsciente para mitigar el riesgo de esta irrelevancia, buscando el mejor seguro disponible. La angustia subyacente que experimentan y que a menudo se manifiesta como una búsqueda insaciable de validación externa es el eco de un miedo ancestral a ser desestimadas, a ser olvidadas, a volverse invisibles. Es un miedo a que su stock en el mercado de parejas, después de cierta edad, inicie una pendiente descendente y ellas, a un nivel instintivo, lo perciben con una claridad brutal. Cuando observas a una mujer obsesionada con su apariencia, con el estatus social o con el rendimiento profesional, estás viendo meramente a una narcisista superficial o a un ser humano luchando contra la más profunda de las ansiedades biológicas, la de volverse invisible, desechable. La sociedad moderna había prometido a las mujeres que podían tenerlo todo, que podían desafiar el reloj biológico, que la juventud y la belleza no eran sus únicas monedas de cambio. Pero esta promesa, por muy bien intencionada que fuera, chocaba de frente con una programación ancestral inquebrantable. El resultado era una ansiedad difusa, una sensación de vivir en una carrera contra el tiempo, donde cada día, sin una pareja estable, sin hijos, sin una seguridad proyectada en el futuro, era un paso más hacia la temida irrelevancia. La emoción que esta comprensión genera es compleja. Es una mezcla de comprensión por la inmensa presión que enfrentan las mujeres, matizada con una melancolía por la tiranía del tiempo y las expectativas evolutivas que aún resuenan en el siglo XXI.
Esta tensión subyacente, este miedo a la irrelevancia, se manifiesta de maneras muy tangibles en las relaciones de pareja, a menudo a través de lo que llamamos pruebas. En un restaurante elegante y ruidoso, Carlos y su pareja actual, Sofía, una mujer inteligente y ambiciosa de 32 años, compartían una cena. La superficie era de normalidad, pero la tensión podía palparse, como una niebla invisible. Sofía, quizás bajo presión en su trabajo o enfrentando alguna incertidumbre personal, lo que agrava el miedo subyacente a la irrelevancia, lanzó una prueba sutil o incluso explícita. Esto podría manifestarse como una queja aparentemente irrazonable sobre un detalle insignificante de la cena, una demanda de atención inoportuna mientras él intentaba concentrarse en la conversación, o una provocación diseñada para medir la reacción de Carlos. Una frase como, parece que no me escuchas cuando te hablo, o ¿realmente te importa lo que me pasa? No es una simple queja, sino una pregunta disfrazada. Desde la perspectiva de psicología consciente y con el entendimiento maquiavélico de las dinámicas de poder, estas pruebas no son ataques personales ni actos de irracionalidad, son mecanismos inconscientes, heredados de nuestra historia evolutiva, a través de los cuales una mujer evalúa la fuerza, la estabilidad y la capacidad de un compañero para protegerla y asegurar su futuro. Son una forma de sondear si el hombre es lo suficientemente vanguardista y sólido como para mantener su relevancia en un mundo incierto, si él tiene el control sobre sí mismo, sobre sus emociones y sobre su entorno. En el pasado, estas situaciones habrían provocado en Carlos una reacción visceral, ira, defensa, la sensación de ser atacado sin motivo. Se habrían retirado a su apartamento en un silencio tenso, o habrían discutido, ahogándose en la incomprensión mutua. Pero ahora, Carlos, armado con su nueva comprensión, reaccionó de una manera radicalmente diferente a como lo hubiera hecho antes. Su mente no interpretó las acciones de Sofía como ataques personales, sino como lo que realmente eran, preguntas encubiertas, una evaluación instintiva de su fuerza. ¿Eres lo suficientemente fuerte para este futuro incierto? ¿Puedes protegerme de mi propia irrelevancia? Esa era la pregunta que su subconsciente le planteaba. Estudios sobre el comportamiento de cortejo y la selección de pareja han observado cómo las mujeres evalúan la aptitud de un compañero a través de indicadores que van más allá de las palabras: su capacidad para mantener la calma, su resiliencia ante la adversidad, su liderazgo, su propósito. En lugar de ceder a la ira, la defensa o la frustración, Carlos respondió con calma, con una mirada de entendimiento profundo, sin ceder a la manipulación emocional implícita. No era la mirada de alguien que cede, sino la de alguien que ve más allá del velo de la frustración para discernir la ansiedad subyacente. Su voz, tranquila y serena, desarmó la escalada. Él no intentó arreglar la queja de Sofía con lógica, ni se defendió de la crítica. En su lugar, demostró una presencia inquebrantable, una solidez que no se tambaleaba ante la prueba. La tensión en el aire comenzó a disiparse, no por una victoria de él sobre ella, sino por la anulación de la prueba misma. Sofía, aunque quizás no lo entendiera conscientemente, sintió una especie de alivio. La fuerza tranquila de Carlos le ofrecía una seguridad implícita que su subconsciente buscaba desesperadamente. Él no reaccionó desde la debilidad, sino desde el control, desde el entendimiento de que la prueba era un grito por seguridad, no un ataque personal. Su respuesta fue una demostración de que era capaz,
de mantener la calma bajo presión, de que era una roca en la que se podía confiar. Este fue un punto de inflexión, una sensación de alivio, no solo para Carlos, por haber roto el ciclo de reacción y arrepentimiento, sino también para Sofía, quien, en la profundidad de su ser, había encontrado la respuesta que buscaba. Sí, él era fuerte. Sí, él podía ser el ancla contra la marea de la irrelevancia. La expectativa del conflicto se desvaneció, reemplazada por una sutil sensación de control y de que, por fin, las piezas estaban empezando a encajar en un patrón de comprensión mutua. La clave no está en ceder ni en contraatacar, sino en responder con una calma controlada, con una mirada de entendimiento que comunica. Veo la pregunta detrás de tu comportamiento y estoy aquí, firme. El viaje de Carlos hacia esta comprensión no es unilateral, implica una profunda autorreflexión sobre sus propias vulnerabilidades. Las primeras luces del amanecer se colaban por las ventanas de un gimnasio vacío, iluminando el vapor que se alzaba del cuerpo de Carlos mientras terminaba una serie agotadora. Más tarde, la noche lo encontraba en su oficina, solo, concentrado en complejos problemas de negocios. Estas escenas de esfuerzo y disciplina no eran meras actividades, eran un ritual, una transformación interna manifestándose en el exterior. Aquí es donde se aborda el punto ciego masculino, una de las revelaciones más críticas que la psicología consciente busca iluminar. Los hombres, con frecuencia, proyectan sus propios miedos, el miedo al fracaso, a la debilidad, a la irrelevancia por falta de propósito o logros en las mujeres, sin comprender que estas proyecciones oscurecen su visión de la realidad. Somos como el astrónomo que culpa a su telescopio por no poder ver una estrella distante, cuando la verdadera razón es que su propio ojo está empañado por la niebla de sus inseguridades. La voz de la psicología consciente nos guía. El hombre que no entiende las pruebas femeninas es el hombre que no se ha enfrentado a sus propios miedos de ser inadecuado. Carlos se dio cuenta de que había estado quejándose de la naturaleza femenina, sin antes haber dominado la suya propia. Había culpado a lo externo sin mirar lo interno. La epifanía es clara y contundente. La solución no está en intentar cambiar a las mujeres, sino en transformarse a sí mismo. Estudios sobre la autoestima masculina y la presión social por el éxito profesional y material demuestran que el miedo al fracaso es una fuerza motriz poderosa que puede distorsionar la percepción de las interacciones. La incapacidad de entender las pruebas como preguntas y no como ataques lleva a los hombres a fallar, no por falta de capacidad intrínseca, sino por una falta de autoconocimiento y control emocional. La vergüenza inicial que sintió Carlos no era por no haber sido suficiente, sino por no haber entendido, por haber reaccionado impulsivamente en lugar de con sabiduría. La frustración que había compartido con sus amigos en la cafetería ahora se revelaba como un reflejo de su propia falta de autoconocimiento. Había culpado a la naturaleza femenina por su propio fracaso en comprenderla, y lo que era peor, por su fracaso en dominar la suya propia. Este fue el momento de quiebre. Carlos decidió que ya no sería un espectador pasivo de su propia vida emocional. No seguiría lamentándose de cómo son las mujeres, sino que tomaría el control de lo que sí podía controlar. Asimismo, la determinación se encendió en él como una llama inextinguible. Se comprometió a un camino de autodisciplina brutal, no por vanidad,
sino por la necesidad de forjarse en un hombre inquebrantable. Se enfocó en un propósito que trascendía las relaciones, un propósito que lo definía, que le daba dirección. Entrenaba su cuerpo no solo por fuerza física, sino por la claridad mental y la resiliencia que le proporcionaba. Trabajaba en su negocio no solo por riqueza, sino por el dominio, la visión y la capacidad de construir algo duradero. Era una reorientación completa de su energía. Ya no buscaría la validación externa, ni intentaría controlar lo incontrolable. En su lugar, se dedicaría a pulir su propio diamante interior. Entendió que la verdadera fuerza no radicaba en la dominación sobre otros, sino en la maestría sobre uno mismo. Este era el camino para dejar de ser un hombre invisible, reactivo, y convertirse en un hombre inevitable, con propósito. La vergüenza dio paso a una determinación férrea, a una sensación de empoderamiento que emanaba de la responsabilidad personal. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de su destino. La próxima vez que te sientas atacado o probado por una mujer, en lugar de ponerte a la defensiva o contraatacar, tómate un momento para preguntarte, ¿qué parte de mi propósito, de mi disciplina, de mi sentido de valía, se está sintiendo insuficiente en este momento? ¿Dónde estoy fallando en mi propio camino? Es un camino de autorreflexión que requiere coraje, pero que abre la puerta a una profunda transformación. La culminación de este proceso de introspección y autodisciplina se visualiza en la figura de Carlos, sereno, contemplando el horizonte en una playa al atardecer. Su expresión denota una profunda comprensión y autoaceptación. En este momento de integración, Carlos comprende plenamente la interconexión de los miedos humanos, sus propios miedos a la irrelevancia por el fracaso, a no ser lo suficientemente fuerte o competente, son, en esencia, un espejo de los miedos femeninos a la irrelevancia por la pérdida de valor percibido. La psicología analítica ha explorado la idea de que lo que nos irrita en los demás es, a menudo, un reflejo de lo que tememos en nosotros mismos. Los hombres temen el fracaso profesional, material o social, porque esto los haría irrelevantes en la jerarquía masculina y, por extensión, menos atractivos como proveedores. Las mujeres temen la irrelevancia en el sentido de perder su valor reproductivo o social. Son dos caras de la misma moneda existencial, ligadas a la supervivencia y la relevancia dentro del propio nicho, ecológico y social. Lo que antes había percibido como dos mundos distintos, la ansiedad femenina y la frustración masculina, ahora se revelaba como dos caras de la misma moneda existencial. El miedo humano universal a no importar, a no dejar una marca, a ser olvidado, es como dos barcos en medio de una tormenta implacable. Uno teme no tener suficiente combustible para llegar a puerto seguro. Ella, el miedo a la irrelevancia que la hace vulnerable. El otro teme que su motor falle y no pueda navegar, dejándolo a la deriva. Él, el miedo al fracaso que lo torna inútil. La solución para ambos, el ancla que puede estabilizar su travesía, es tener un capitán fuerte, competente y un barco robusto, capaz de resistir cualquier embate. La clave, entonces, no es intentar controlar o cambiar a las mujeres, ni tampoco ceder a sus demandas para evitar conflictos. La verdadera solución reside en elevarse a sí mismo, en convertirse en la mejor versión posible de un hombre. Carlos reconoce que su transformación personal es la única vía para construir relaciones auténticas y duraderas. No se trata de manipular, sino de encarnar la solución.
Al fortalecer su propósito, su disciplina, su control emocional y su capacidad de proveer, no solo financieramente, sino también emocionalmente y como fuente de estabilidad, se convierte en un hombre que realmente puede ofrecer seguridad a una mujer. Esta seguridad no es solo física o material, sino una garantía de que su valor será reconocido y protegido, que ella no se volverá invisible a su lado. Numerosos estudios sobre la atracción en relaciones a largo plazo demuestran que cualidades como la autoconfianza, la ambición, la estabilidad emocional y un claro sentido de propósito son consistentemente atractivas para las mujeres. La emoción que emana de Carlos es de serenidad, claridad mental y una profunda paz interior, acompañada de un optimismo renovado, la certeza de haber encontrado el camino hacia una existencia más plena y relaciones más significativas. Es una perspectiva que reordena el mundo de las relaciones, no desde la victimización o la queja, sino desde el empoderamiento y la responsabilidad personal. El impacto de esta transformación se hace evidente en la interacción social. Unos meses más tarde, en un evento social elegante, el ambiente zumbaba con la charla y la música, pero algo era diferente. Carlos se movía con una confianza tranquila, una presencia que emanaba no de la ostentación, sino de una profunda seguridad interna. Ya no buscaba llamar la atención, ni sentía la necesidad de probar nada. Sus interacciones eran genuinas, su mirada directa, su conversación reflexiva. Sofía, si su relación había continuado y se había fortalecido, lo observaba con un respeto recién descubierto, una admiración silenciosa. Sus pruebas se habían desvanecido, reemplazadas por una certeza palpable en la fuerza y el liderazgo de Carlos. Si una nueva mujer entraba en su órbita, no era su físico o su riqueza lo que la atraía, sino esa cualidad indefinible de un hombre que se posee a sí mismo, que no puede ser ignorado. Sus respuestas eran medidas, sus decisiones firmes, su propósito claro. Él ya no reaccionaba, sino que actuaba. Este era el hombre que, inconscientemente, las mujeres habían estado buscando, el hombre que encarnaba la solución a su miedo a la irrelevancia, no porque las salvara, sino porque su propia presencia era un testimonio de solidez y seguridad. Sus viejos amigos, Javier y Miguel, también estaban en el evento. Observaban a Carlos desde la distancia, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ya no escuchaban sus quejas habituales sobre las mujeres o las relaciones. Carlos no se lamentaba, no se victimizaba, hablaba de proyectos, de visión, de desafíos personales superados. Su aura había cambiado. La frustración había sido reemplazada por una quietud poderosa. La esperanza se encendió en los ojos de sus amigos. Era la esperanza de que, quizás, ellos también podrían encontrar una salida a sus propios laberintos relacionales, que la solución no estaba en cambiar al mundo, sino en cambiarse a sí mismos. La interacción de Carlos con Sofía o con otras mujeres no era un juego de seducción, sino una demostración silenciosa de su nueva verdad. Demostraba una fuerza que atraía respeto, una presencia que generaba admiración. Se había convertido en un faro no solo para las mujeres que lo rodeaban, sino también para los hombres que buscaban una respuesta. Su transformación era una prueba viva de que el camino del autoconocimiento y la autodisciplina no solo transformaba al individuo, sino que también alteraba la dinámica
de sus relaciones más íntimas, creando un respeto mutuo y una atracción basada en la autenticidad y la fortaleza. Las investigaciones sobre el contagio emocional y la dinámica de grupos muestran cómo el liderazgo positivo y el cambio individual pueden catalizar el cambio en una comunidad. Finalmente, en el estudio de Carlos, bajo la luz del día, se le ve escribiendo en su diario o en su ordenador, con una vista inspiradora por la ventana. Su expresión es de sabiduría y experiencia, no de arrogancia, sino de la calma que da la verdad alcanzada a través del esfuerzo. Desde la perspectiva de psicología consciente, Carlos, ahora convertido en el mentor o narrador de su propia historia, reflexiona sobre el viaje que lo llevó a esta profunda comprensión. Enfatiza que la verdadera fuerza no es un don, sino una construcción, el resultado directo de la autodisciplina, de la claridad de propósito y de la incesante búsqueda de la excelencia personal. Es un principio central del estoicismo y de la psicología existencial, que postulan que la felicidad y la plenitud se derivan del control sobre lo que está en nuestro poder y de la búsqueda de un significado trascendente. Concluye que, al dominar la propia naturaleza masculina, sus instintos, sus miedos, sus debilidades, uno se convierte en un hombre que no puede ser ignorado, en un hombre que, por su sola presencia y capacidad, se convierte en la solución al miedo femenino, a la irrelevancia. No es que las mujeres busquen ser salvadas en el sentido de la debilidad, sino que buscan la seguridad que emana de un hombre con propósito, con dirección, con la capacidad de ser un pilar inquebrantable en un mundo incierto. Carlos propone una elección que resuena como un tambor en el alma. La decisión es tuya. Serás invisible, una sombra reactiva a las mareas de la vida y las expectativas de los demás, o te volverás inevitable, un faro de propósito y fuerza que ilumina su propio camino y atrae a aquellos que buscan un ancla. Un hombre invisible es aquel que es arrastrado por sus propias emociones y las circunstancias, incapaz de ofrecer estabilidad. Por el contrario, un hombre inevitable es aquel que ha forjado su propio carácter, que tiene un propósito claro y que por su sola existencia ofrece la seguridad que tanto se anhela. Este hombre se convierte en el ancla, el pilar, el refugio que mitiga el temor a la irrelevancia. Este no es un camino fácil, te lo aseguro. Es un sendero de autodominio implacable, de confrontación brutal con tus propias debilidades y de construcción incansable de un propósito que trascienda la gratificación instantánea. Pero la recompensa, la verdadera recompensa, es incalculable. La autenticidad en tus relaciones, una profunda paz interior que nace de saber quién eres y qué representas, y la capacidad de forjar conexiones que no se basen en la necesidad, la inseguridad o la manipulación, sino en el respeto mutuo, la admiración genuina y la seguridad inquebrantable que tú mismo provees. La invitación que ahora te extiende, psicología consciente, con cada palabra escrita, es a emprender tu propio viaje de transformación, a mirar hacia adentro, a construir la fortaleza desde tus cimientos. No se trata de controlar a las mujeres, sino de trascenderte a ti mismo para construir relaciones basadas en la fuerza, la autenticidad y el respeto mutuo. Este es el verdadero empoderamiento, la inspiración que te ofrecemos, un llamado a la acción para todos aquellos que desean dejar de ser meros espectadores de sus vidas y convertirse en los arquitectos de su propio destino.
y de sus relaciones. Si este análisis profundo resonó contigo y te ha impulsado a buscar esa maestría personal, no te detengas aquí. Dale un me gusta a este video. Suscríbete a Psicología Consciente para no perderte nuestras próximas revelaciones y comparte este mensaje con otros hombres que, como tú, buscan la verdad. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es el miedo más profundo que has descubierto en ti mismo o en tus relaciones? ¿Y cómo crees que se conecta con la irrelevancia? Tus experiencias enriquecen a esta comunidad. Y si quieres ir aún más profundo en la comprensión de cómo estas dinámicas ancestrales afectan la comunicación diaria en tu relación, no te pierdas nuestro próximo video, donde desvelaremos las 3 trampas de comunicación que destruyen la confianza y cómo puedes evitarlas. El viaje apenas comienza.